Melissa y yo ya estábamos discutiendo cuando mi suegra dejó su copa de vino y dijo: Clare, discúlpate con tu cuñada. Miré a Patricia al otro lado de la mesa de Navidad. ¿Por qué? Aparentemente, esa fue la respuesta equivocada. Éramos 11 personas apretadas alrededor de la mesa del comedor de Patricia y Robert, con música navideña sonando suavemente desde algún lugar de la sala y un jamón entre dos fuentes de cazuela que nadie había tocado en 10 minutos. Mi hija de 3 años, Lucy, había intentado alcanzar un ángel de cristal que colgaba del pequeño árbol decorativo detrás de su silla. Le había sujetado la mano antes de que lo tocara. Yo me encargo de ella, cariño, dije. Melissa se había echado hacia atrás. Siempre crees que lo tienes todo controlado. La miré. Disculpa. ¿Me oíste? Entonces di lo que piensas. Daniel, mi esposo, me miró desde al lado de Lucy. Clare. Esa sola palabra me irritó más de lo que debería. No porque estuviera siendo grosero, sino porque sabía lo que significaba: por favor, no lo hagas. Durante 12 años, ese había sido el método preferido de Daniel para lidiar con su familia. No contestes. No reacciones. No le des a mamá nada de qué agarrarse. Funcionaba de maravilla para todos, excepto para mí. Melissa se encogió de hombros. Solo creo que tal vez si la vigilaras más de cerca, mamá no tendría que preocuparse de que Lucy rompa cosas. La estaba vigilando. Por eso no lo tocó. Ahí vas de nuevo. Ahí voy haciendo qué. Patricia intervino. Suficiente. Melissa estaba tratando de ayudar. No, no lo estaba. La mesa quedó en silencio. Patricia me miró fijamente. Había visto esa expresión antes. Generalmente, retrocedía cuando aparecía. La Navidad parecía una noche particularmente estúpida para dejar de hacerlo. Clare, dijo, te estás poniendo en ridículo. Casi me reí. Estoy sentada en una silla hablando, Patricia. Estás empezando una pelea en mi casa. Melissa hizo un comentario sobre mi forma de criar. Hizo una observación. Por supuesto que sí. Melissa empujó su silla hacia atrás 1 centímetro. ¿Ves? Por esto nadie puede decirte nada. La miré. Si tienes algo que decir sobre cómo crío a mi hija, Melissa, dilo claramente. La voz de Patricia se agudizó. ¿Discúlpate? No. Recuerdo a Robert decir: Patty, tal vez deberíamos comer. Nadie le hizo caso. Patricia rodeó la mesa. Pensé que iba a llevarse a Lucy a la sala. En lugar de eso, se detuvo justo delante de mí. Le has faltado el respeto a esta familia desde el día en que Daniel te trajo a ella. Me levanté porque de repente odié que se elevara sobre mí. No me voy a disculpar porque Melissa me insultó y yo le respondí. La primera bofetada llegó tan rápido que no entendí lo que había pasado hasta que mi cara se giró hacia el árbol de Navidad. Alguien jadeó. Mamá, dijo Daniel. Patricia me abofeteó de nuevo. Luego una tercera vez. No eran bofetadas de película. Nada dramático. Solo 3 chasquidos feos y rápidos de una mujer de 68 años que había decidido que se le permitía ponerme las manos encima. Eres basura, escupió. Mi hijo se merece algo mejor. Oí la silla de Daniel raspar detrás de mí. Luego Patricia señaló más allá de mí, a Lucy. Toma esa basura y lárgate. Ese fue el momento en que el ambiente en la habitación cambió. Lucy no sabía lo que significaba basura. Sabía que la abuela estaba gritando. Sabía que a su madre acababan de pegarle, y sabía que todos se habían quedado quietos. Su carita se arrugó. Mami. Daniel ya estaba de pie antes de que yo la alcanzara. Agarró el abrigo de Lucy del respaldo de la silla, luego me tomó de la mano. Vámonos. Patricia pareció realmente sorprendida. Daniel, no seas ridículo. Él siguió caminando. Nada de Daniel. Levanté a Lucy y ella escondió su rostro en mi hombro. Robert dijo: Patty, suficiente.
Fue varios minutos demasiado tarde. Nadie nos siguió afuera. El aire frío se sintió bien en mi mejilla. Daniel abrochó a Lucy en su silla de auto mientras yo estaba de pie junto al coche, sosteniendo su conejo de peluche y dándome cuenta de que mis manos temblaban. Él vino a mi lado. ¿Estás bien? ¿No? Él asintió. Al menos no me dijo que lo estaba. Condujimos a casa sin la radio. A mitad de camino, Lucy preguntó desde el asiento trasero, ¿la abuela está enojada conmigo? Me giré tan rápido que el cinturón de seguridad me sujetó. No, bebé. Daniel agarró el volante. No hiciste nada malo, dijo. Lucy lo pensó. ¿Y mami? Daniel miró al frente. No. Esa respuesta llegó más rápido. En casa, llevé a Lucy arriba y le preparé un baño. Le dejé usar demasiado baño de burbujas porque no estaba de humor para imponer un consumo razonable de jabón. Volvió a hacer nadar a una sirena de plástico en la bañera en 10 minutos. Los niños de 3 años a veces pueden recuperarse más rápido que los adultos. Yo no podía. Cuando bajé, Daniel estaba en la cocina con su teléfono. Me detuve en el pasillo. No, papá. Esto no es otra discusión familiar. Silencio. Luego Daniel dijo, le pegó a Clare. Otra pausa. 3 veces. Su voz cambió en la siguiente frase. Llamó basura a mi hija de 3 años. Me apoyé en el marco de la puerta. Daniel escuchó un rato. Luego dijo algo que no entendí. Cuéntaselo todo. Terminó la llamada. ¿Contarle qué? Él me miró. Lo de la casa. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa con la casa? Te lo explicaré. Me crucé de brazos. Esa frase no ha tenido una gran noche, Daniel. Él hizo un pequeño gesto cansado de asentimiento. ¿Justo? Antes de que pudiera decir más, hice la pregunta que había estado en mi garganta desde que nos fuimos. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Sabía exactamente a qué me refería. Clare. No. Me alegro de que te hayas ido con nosotras. De verdad. Pero, ¿por qué tu madre tuvo que pegarme para que finalmente dejaras de decirme que la ignorara? Se sentó. Por una vez, no había ninguna defensa preparada. No lo sé. Sí, lo sabes, dije. Simplemente no quieres decirlo todavía. Ninguno de los dos habló después de eso. Unas 2 horas más tarde, Lucy estaba dormida en el sofá bajo su manta de lana favorita. La cena de Navidad se había convertido en una tostada con mantequilla de maní para mí y medio burrito recalentado para Daniel. Su teléfono sonó. Robert. Daniel contestó. Papá. Vi cómo cambiaba su expresión. Robert habló durante quizás 20 segundos. Luego Daniel cerró los ojos. De acuerdo. Colgó. ¿Qué pasó? Se frotó la frente. Mi madre acaba de enterarse. ¿Enterarse de qué? Daniel miró a nuestra hija, luego a mí. De lo de la casa. Del dinero de papá. Hizo una pausa. Y que después de lo que hizo esta noche, ya no puede decidir cuando ve a Lucy. Eso captó mi atención porque hasta ese momento, había pensado que la cena de Navidad era la explosión. Empezaba a comprender que solo había encendido la mecha. Daniel no explicó todo esa noche, principalmente porque Lucy se despertó llorando alrededor de la medianoche. Y después de eso, la Navidad se convirtió en una neblina de leche tibia, renos de dibujos animados y 2 adultos fingiendo que la casa no estaba llena de tensión. Pero a la mañana siguiente, mientras Lucy estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, abriendo los regalos que habíamos traído de casa de Patricia, Daniel finalmente me contó lo que su padre había dicho. Mamá sabe lo del regalo. Levanté la vista de un rollo de papel de regalo roto. Y sabe lo de la casa. Eso tuvo un efecto diferente.
Durante 6 años, Daniel y yo habíamos alquilado la misma casa adosada estrecha con alfombra beige, un patio trasero diminuto y un baño en el piso de arriba que siempre parecía saber exactamente cuando 3 personas lo necesitaban a la vez. No éramos pobres. No éramos imprudentes. Solo éramos gente común tratando de ahorrar suficiente dinero para comprar una casa decente sin hacernos miserables durante los próximos 30 años. Patricia nunca había respetado eso. Tenía opiniones sobre el alquiler, opiniones sobre mi trabajo, opiniones sobre los coches que conducíamos, a qué guardería iba Lucy, cuánto gastábamos en Navidad y si Daniel estaba pensando a largo plazo. Una vez, en acción de gracias, me vio poner mi bolso en el respaldo de una silla y dijo, bueno, ahí se va otro metro cuadrado de su futura casa. El bolso había costado $40 en Tijuana Max. Lo tenía desde hacía 4 años. Me reí entonces. Me había reído de muchas cosas de las que no debería haberme reído. Entonces, ¿qué le dijo exactamente tu padre?, pregunté. Daniel se sentó en el brazo del sofá. Todo. Eso resultó significar más de lo que había imaginado. Unos meses antes, Robert y Patricia habían vendido la gran casa colonial en la que habían vivido durante más de 30 años. Su nuevo condominio era más pequeño, más fácil de manejar y, según Patricia, más civilizado que mantener medio acre sin motivo. Después de la venta, Robert le había dicho a Daniel en privado que quería darles tanto a él como a Melissa una cantidad igual de dinero. Ahora, en lugar de esperar a una futura herencia. No millones, nada dramático. Lo suficiente como para importar. Lo suficiente como para cambiar el ritmo de nuestras vidas. Daniel y yo habíamos estado ahorrando durante años. El regalo de su padre finalmente nos empujó a la meta. Encontramos una casa de 3 dormitorios en un barrio más antiguo a unos 20 minutos de distancia. Fachada de ladrillo, patio cercado, suelos de madera originales arriba. La cocina estaba anticuada y el sótano olía ligeramente a los zapatos de bolos de alguien de 1978, pero era sólida. A Lucy le encantó de inmediato. Entró en el dormitorio más pequeño, señaló el arce fuera de la ventana y dijo, este es el mío. Se suponía que debíamos cerrar el 27 de diciembre, 2 días después de Navidad. Patricia no sabía nada de esto. Papá me pidió que no se lo dijera todavía, dijo Daniel. ¿Por qué? Me lanzó una mirada. Ya sabes por qué. Sí, dije. Me gustaría oírte decirlo. Suspiró. Porque sabía que ella lo convertiría en una guerra. Ahí estaba. Todos lo sabían. Todos se adaptaban. Todos esperaban a que pasara el sistema meteorológico llamado Patricia. ¿Para qué creía ella que se iba a usar el dinero? Principalmente para Melissa. No me sorprendió. Melissa llevaba 7 meses separada de su marido y estaba gastando sus ahorros más rápido de lo que le gustaba admitir. Honorarios de abogados, alquiler de un nuevo lugar, 2 adolescentes, la cuota de un coche que realmente no podía pagar. Patricia había estado cubriendo cosas en silencio. A Robert no le importaba ayudar a Melissa. Lo que le importaba era la suposición de que todo lo que sobrara de la venta de la casa debería convertirse simplemente en el fondo de emergencia de Melissa. Así que, él repartió una parte equitativamente, dije. Correcto. Y ella cree que yo lo convencí de darte tu parte. Más o menos. Me eché hacia atrás. Por supuesto que lo cree. El teléfono de Daniel sonó. Ambos lo miramos. Mamá. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Hola, mamá. Pude oír a Patricia inmediatamente. No las palabras, el tono. Agudo, rápido, ofendido. Daniel se levantó y caminó hacia la cocina. Lo seguí. ¿Qué quieres decir con cuánto? Dijo. Papá me dio lo que quiso darme. La voz de Patricia se elevó. Daniel apartó el teléfono de su oreja. Pude distinguir una frase. Ella lo convenció de esto. Daniel me miró. Durante años, ese tipo de acusación le habría sacado una sonrisa cansada. Quizás un gesto de poner los ojos en blanco. Quizás más tarde me diría,
No te lo tomes como algo personal. Esta vez, dijo, Clare no obligó a papá a darme nada. Patricia respondió. La boca de Daniel se tensó. No, mamá. Otra ráfaga. Luego vino la frase que había oído más veces de las que podía contar. Has cambiado desde que te casaste con ella. Daniel se quedó quieto. Esperé. Dijo, Clare no hizo que me fuera anoche. Lo hiciste tú. Silencio. Luego la llamada terminó. Daniel miró el teléfono. Colgó. Sorprendente. Me lanzó una mirada. No estaba de humor para ser generosa. Se sentó a la mesa de la cocina. Sé que esto no arregla nada. No. Lo estoy intentando. Lo sé. Y lo sabía. Esa era la parte incómoda. Había hecho lo correcto la noche anterior. Estaba haciendo lo correcto ahora. Pero no iba a convertir un periodo decente de 24 horas en una amnistía por 12 años. Me senté frente a él. Estuviste ahí para mí anoche. Él asintió. No voy a fingir que no lo estuviste. Pareció aliviado por medio segundo. Luego dije, pero lo de anoche no empezó anoche. El alivio desapareció. ¿Bien? No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba que lo entendiera. Patricia no había construido ese tipo de desprecio en una cena. Y las familias no aprenden de la noche a la mañana que una persona es segura de insultar. Antes de que Daniel pudiera responder, sonó el timbre. Robert estaba afuera sosteniendo 2 bolsas de compras y pareciendo 10 años mayor que en Nochebuena. Entró en silencio. Lucy corrió hacia él. ¡Abuelo! Él sonrió, y por un momento pareció el mismo de nuevo. Hola, pequeña. Había traído los regalos que habían dejado atrás. Se sentó en el suelo con ella mientras abría un dinosaurio de peluche y un juego de baldosas magnéticas. Luego, cuando Lucy se distrajo construyendo algo que parecía un hospital derrumbándose, Robert entró en la cocina. Lo siento. Lo miré. No dijo, por Patricia. Eso fue importante. Debería haberlo detenido antes. Sí, dije. Él asintió. Sin discutir. Luego miró a Daniel. Tu madre quiere que recupere el dinero. Casi me reí. ¿Puede? No. Esa respuesta llegó rápido. El regalo era mío para hacerlo. Está hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Robert se pasó una mano por la mandíbula. El prestamista todavía necesita la carta de donación final. Recordé el papeleo. A los prestamistas hipotecarios les gusta saber si una gran parte de tu pago inicial provino de un préstamo, un regalo o una maleta que encontraste detrás de una estación de autobuses. Robert ya había proporcionado la mayor parte de lo que necesitaban. Aparentemente, una declaración firmada final todavía estaba pendiente. El oficial de préstamos lo envió por correo electrónico ayer, dijo Daniel. Robert asintió. Se suponía que debía firmarlo esta mañana. Miré entre ellos. ¿Y Patricia lo sabe? Sí. Por supuesto que sí. Robert soltó una pequeña risa sin humor. Me dijo que si firmo una cosa más para ustedes dos, que no me moleste en volver a casa. Daniel se echó hacia atrás. Papá. Lo sé. No, no creo que lo sepas. Robert lo miró. La voz de Daniel se mantuvo tranquila. Si quieres cambiar de opinión sobre el regalo, dilo. Pero no me digas que mamá te asustó para que lo hicieras. Robert se estremeció. No dramáticamente, solo lo suficiente. De repente comprendí que esto no era realmente sobre nuestro papeleo de la hipoteca. No para Robert. Había pasado la mayor parte de su vida adulta evitando momentos exactamente como este. Patricia presionaba. Robert cedía. Todos los demás se adaptaban. Era casi un modelo de negocio familiar. Pregunté, ¿cuándo lo necesita el prestamista?
Daniel revisó su teléfono. Mañana por la mañana. Y si no lo reciben, podrían retrasar el cierre. ¿Podrían? Depende de la suscripción. Robert se quedó mirando la mesa. Podía ver exactamente lo que estaba pasando en su cabeza. Vuelve a casa. Mantén a Patricia calmada. Dile a Daniel que el cierre puede esperar. Dile a todos que son solo unos días. Llama a eso paz. Me levanté. Robert. Él levantó la vista. No te estoy pidiendo que luches contra tu esposa por mí. Lo sé. Pero si le prometiste algo a tu hijo, entonces necesitas decidir si tu palabra cambia porque Patricia se enoja. Daniel me miró. Robert estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió. Me encargaré de ello. Se fue 20 minutos después. Durante el resto de la mañana de Navidad, no pasó nada. Ni carta firmada, ni llamada. A última hora de la tarde, Daniel caminaba de un lado a otro entre la cocina y la sala. Tal vez deberíamos posponerlo, dijo. Lo miré. ¿Qué? ¿La casa? Unos días. Dejar que esto se calme. Ahí estaba. El viejo instinto. Espera a que mamá se calme. Deja que todo lo demás se mueva a su alrededor. Dije, si lo posponemos porque queremos, bien. Dejó de caminar. Pero si lo posponemos porque tu madre asustó a tu padre para que no firmara un formulario, entonces nada ha cambiado. Daniel no discutió. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un correo electrónico. Lo abrió. Por un segundo, solo miró la pantalla. Luego me la mostró. La carta de donación firmada estaba adjunta. Un minuto después, Robert llamó. Daniel contestó en altavoz. Su padre sonaba cansado, pero diferente. La firmé. Daniel dijo, ¿estás bien? Robert exhaló. Tu madre me dio un ultimátum, y decidí que soy demasiado viejo para seguir fingiendo que un ultimátum es una conversación. Miré a Daniel. Robert se quedó en silencio por un segundo. Luego añadió, debería haber aprendido hace mucho tiempo que la paz que compras con la dignidad de otra persona no es paz. Esa fue la primera vez que oí a Robert decir algo que me hizo pensar que tal vez la Navidad había roto más de un viejo hábito. También me hizo preguntarme cuántos otros estaban todavía esperando a deshacerse. La carta firmada debería haberme hecho sentir mejor. Durante unas 12 horas, lo hizo. Luego, el oficial de préstamos llamó la mañana después de Navidad y me recordó que comprar una casa es aparentemente el equivalente financiero a que te registren en el aeropuerto. Tenemos la carta de donación, dijo, y la suscripción está revisando el archivo actualizado. Simplemente no quiero prometer el viernes hasta que den el visto bueno. Entonces, no tenemos la aprobación para cerrar. Todavía no. Miré a Daniel al otro lado de la cocina. Estaba haciendo café y fingiendo no escuchar. ¿Qué pasa si no dan el visto bueno hoy? Probablemente tendríamos que posponer el cierre. Probablemente. Mi palabra menos favorita en el idioma español cuando hay dinero de por medio. De acuerdo, dije. Llámame cuando sepas. Después de colgar, Daniel me deslizó una taza. Podría ser peor. Eso es lo que la gente dice inmediatamente antes de que algo empeore. Casi sonrió. Casi. La verdad era que no me preocupaba que Patricia pudiera de alguna manera robarnos la casa. No podía. Lo que me molestaba era el patrón familiar. Ella se enojaba, y de repente el horario de todos los demás cambiaba. Robert había pasado la Navidad siendo amenazado en su propia casa. Daniel y yo estábamos hablando de retrasar un cierre. Melissa estaba llamando a parientes. Y Patricia, hasta donde yo sabía, estaba sentada en su condominio, furiosa porque el resto de nosotros de alguna manera le habíamos arruinado las fiestas. Alrededor de las 11, alguien llamó a la puerta. Daniel miró por la ventana principal. ¿Melissa? Oh, qué bien. Tal vez esté vendiendo galletas. ¿Quieres que le diga que se vaya?
Lo pensé. No. Melissa estaba en el porche con vaqueros y un largo abrigo gris, sin parecerse en nada a la mujer que me había estado provocando al otro lado de la mesa de Navidad de Patricia. ¿Puedo pasar? Depende de qué tormenta te haya enviado tu madre. Ella no me envió. Me hice a un lado. Daniel llevó a Lucy arriba para vestirla, lo cual agradecí. Fuera lo que fuera que Melissa quisiera, no quería que mi hija estuviera sentada en medio de ello. Melissa se quedó de pie. Vine a decir que lo siento. ¿Por qué parte? Hizo una mueca. ¿Justo? ¿Por lo de Navidad? Eso lo reduce a unas 6 cosas. Clare. Esperé. Finalmente dijo, debería haber hecho algo cuando mamá te pegó. Sí. Me quedé paralizada. Igual que todos los demás. Lo sé. No había mucho más que añadir. Se sentó en el borde del sofá. No pensé que haría eso. Yo tampoco. Y lo que dijo sobre Lucy fue asqueroso. La miré con atención. Esa era la primera vez que alguien además de Daniel o Robert lo decía tan claramente. Luego Melissa arruinó el momento. Solo desearía que nada de esto del dinero hubiera pasado al mismo tiempo. Ahí estaba. ¿Qué asunto del dinero? Me miró como si ambas lo supiéramos. Lo de que papá le diera a Daniel todo ese dinero. Te dio la misma cantidad. Ese no es el punto. Parece bastante cercano al punto. Se levantó de nuevo. No entiendes lo que me está pasando. Entonces explícamelo. Y lo hizo. Su separación era financieramente más fea de lo que había admitido. Su marido se había mudado. Había abogados involucrados. Su hijo mayor necesitaba aparatos de ortodoncia. El arrendamiento de su camioneta se había convertido en otro problema. Patricia le había estado diciendo durante meses que no se preocupara. Nosotros nos encargaremos de ti. Melissa había interpretado eso como una promesa. Luego se enteró de que Robert había dividido el dinero equitativamente. Pensé que habría más disponible, admitió. ¿Para ti? Apartó la mirada. Sí. Al menos lo dijo. Me ablandé un poco. No porque tuviera derecho a la parte de Daniel, sino porque el miedo a veces vuelve a la gente fea. Yo había tenido miedo al dinero antes. La mayoría de los adultos lo han tenido. Melissa, tu padre no te quitó algo para dárselo a Daniel. Lo sé. Ella asintió. Luego dijo algo extraño. Mamá nunca ha pensado realmente que esto se tratara de dinero, de todos modos. ¿Qué significa eso? Melissa dudó. ¿Recuerdas cuando Daniel rechazó el trabajo del tío Rick? Por supuesto que lo recordaba. Fue hace unos 8 años. El tío de Daniel era dueño de una gran empresa de contratación eléctrica a 2 condados de distancia y le había ofrecido a Daniel un puesto de supervisor. Buen salario, camioneta de la empresa. También largas horas, política familiar y un tío que pensaba que los fines de semana eran un rumor. Daniel dijo que no. Patricia me culpó a mí. Dijo que yo no quería que él trabajara con su familia. Melissa asintió. Mamá todavía habla de ello. Lo sé. Melissa se frotó las palmas de las manos contra sus vaqueros. Tú no le dijiste que lo rechazara. No era una pregunta. No. Lo sé. La miré fijamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Miró hacia las escaleras. Daniel me lo dijo. ¿Cuándo? En aquel entonces. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. ¿Te lo dijo? Dijo que no quería al tío Rick como su jefe. Sabía que terminarían peleando. ¿Y tú sabías eso durante 8 años? La cara de Melissa se tensó. No pensé que importara tanto. Solté una risa corta. Tu madre ha usado ese trabajo como la prueba principal en el caso en mi contra durante casi una década. Lo sé. Aparentemente, todos lo sabían excepto la acusada. Clare,
¿Lo sabía Patricia? No. ¿Daniel la corrigió alguna vez? Melissa no respondió. No necesitaba hacerlo. Daniel bajó unos minutos después. Vio mi cara, luego la de Melissa. ¿Qué pasó? Lo miré. Yo te obligué a rechazar el trabajo de tu tío. Se detuvo. Melissa se levantó. Debería irme. Sí, dije. Deberías. La puerta principal se cerró detrás de ella. Daniel se quedó cerca de las escaleras. No. No, ¿qué? Tú no me obligaste a rechazarlo. Tu madre pensó que sí. Sí. ¿Sabías que ella pensaba eso? Se frotó la nuca. Sí. Hay momentos en un matrimonio en los que descubres algo enorme. Este no fue uno de ellos. Eso fue casi peor. Era algo pequeño, cobarde, ordinario. Exactamente el tipo de cosa que puede permanecer desapercibida dentro de un matrimonio durante años. ¿Por qué no la corregiste? Pensé que se le pasaría. Lo saca a relucir en cada acción de gracias. Lo sé. Le dijo a la gente que te estaba aislando de tu familia. Lo sé. Me trató como si te hubiera robado un gran futuro. Lo sé. Ese tercer lo sé fue la gota que colmó el vaso. Me levanté. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿De qué más has dejado que me culpe? Porque corregirla habría sido incómodo. Clare. No, no me vengas con, Clare. Responde. Miró hacia el suelo. Y ahí estaba de nuevo. Silencio. No confusión. Inventario. Me sentí más cansada que enojada. De hecho, tienes que pensarlo. Metí la pata. Eso no es una respuesta. Lo sé. Cogí mi café. Se había enfriado. Perfecto. Daniel se sentó a la mesa. No me senté a planear convertirte en la mala de la película. Sé que no lo hiciste. Eso lo sorprendió. Continué, simplemente descubriste que era conveniente. Me miró. Ninguno de los dos tenía nada útil que decir después de eso. Alrededor de las 4 de esa tarde, sonó mi teléfono. La oficial de préstamos. Clare, buenas noticias. La suscripción tiene la documentación de la donación firmada. Estamos trabajando para el viernes. ¿Trabajando para? Ella se rió. Lo sé. La gente de las hipotecas tiene problemas de compromiso. Eso me sacó una sonrisa a regañadientes. Después de colgar, Daniel preguntó, ¿buenas? Mejores. Lo de la casa seguía avanzando. Nuestro matrimonio se sentía considerablemente menos seguro. Esa noche, Robert llamó para comprobar si el papeleo había sido aprobado. Le di las gracias. Dijo, no deberías haberte preocupado por eso. Luego hizo una pausa. Clare, lo siento por más que el formulario. No lo rescaté del silencio. Continuó, he pasado muchos años diciéndome que Patricia se calma más rápido si nadie se opone. ¿No? Esa respuesta casi me hizo reír. Robert suspiró. Creo que tal vez todos los demás simplemente se volvieron más silenciosos. Después de colgar, encontré a Daniel en la cocina cargando mal el lavavajillas. Lo vi poner una cacerola donde iban los platos. En circunstancias normales, lo habría arreglado. No lo hice. Mañana, dije, quiero la lista completa. Se giró. ¿Qué lista? Cada decisión de la que tu madre me culpó y que en realidad fue tuya. Me miró fijamente por un segundo, luego asintió. De acuerdo. Subí las escaleras. Por primera vez desde la cena de Navidad, Patricia no era la persona con la que estaba más enojada, y de alguna manera eso me asustó más. A la mañana siguiente, Daniel hizo la lista. No en papel. Eso habría sido casi divertido.
Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras Lucy veía Bluey en la sala, y mi esposo me guió a través de 12 años de decisiones que aparentemente yo había tomado sin saberlo. Acción de gracias en casa de tu mamá, dijo. Lo miré fijamente. Mi madre acababa de perder a papá. Lo sé. Patricia se había quejado durante meses de que Daniel se había alejado de su familia. Esa acción de gracias. Tú querías ir, dije. Sí. ¿Se lo dijiste? Miró su café. No. Asentí. Siguiente. El viaje a Outer Banks. Ese me tomó un segundo. ¿Odiabas esa casa de alquiler? Sí. Dijiste que compartir 2 baños con 14 personas no era unas vacaciones. Recuerdo que tu madre le dijo a todo el mundo que yo no te dejaba ir. Lo sé. Ahí estaba esa frase de nuevo. Lo señalé. Vas a tener que retirar esas 2 palabras por un tiempo. ¿Justo? Continuó. La guardería también había sido su preferencia. Su madre quería cuidar a Lucy 3 días a la semana después de que naciera. Daniel no quería que nuestros arreglos de cuidado infantil estuvieran ligados a si Patricia estaba contenta con nosotros ese mes. Nunca se lo había dicho. Luego estaba la oferta del pago inicial. 3 años antes, Patricia nos había ofrecido dinero para una casa. Recordaba haberlo rechazado juntos. Lo que había olvidado era por qué Daniel había sido tan firme. Quería que su nombre estuviera involucrado de alguna manera, dijo. Y no dejaba de hablar de tener una llave. Recuerdo lo de la llave. Dijo que si ayudaba a comprar el lugar, no debería tener que llamar antes de venir. ¿Y tú dijiste que no? Sí. Pero ella cree que yo dije que no. Él asintió. Me quedé al margen. Dejaste que tu madre creyera que rechacé su dinero porque no la quería en nuestras vidas. ¿Lo hice? ¿Por qué? Su respuesta tardó un rato. Luego dijo la cosa más fea y sincera que había dicho hasta ahora. Porque era más fácil cuando estaba enojada contigo que cuando estaba enojada conmigo. Lo miré. No lo suavizó. No añadió un pero. No me dijo que nos estaba protegiendo. ¿Bien? Porque no lo había hecho. Lo sé, dije. Pareció sorprendido. Ese es el problema, Daniel. Se frotó ambas manos por la cara. Fui un cobarde. Sí. Pensé que estaba evitando que las cosas explotaran. Lo estabas, me miró. Simplemente me explotaron a mí en su lugar. Esa le dolió. Pude notarlo. No estaba tratando de herirlo. Tampoco iba a embellecer la verdad porque finalmente tuvo el valor de mirarla. Alrededor del mediodía, preparé una pequeña bolsa para Lucy. Daniel apareció en la puerta del dormitorio. ¿A dónde vas? A casa de Susan. ¿Por cuánto tiempo? Unas horas. Quizás para cenar. Su expresión cambió. ¿Te vas? Voy a casa de Susan. Ya sabes a lo que me refiero. Cerré la cremallera de la pequeña mochila de Lucy. No, no voy a anunciar un divorcio 2 días después de Navidad. Él exhaló. Pero necesito algo de espacio. Clare, te lo conté todo. Lo sé. Y estoy tratando de arreglarlo. Me volví hacia él. Salir de casa de tu madre fue lo primero que hiciste bien. Él esperó. No puede ser lo único. Asintió lentamente. Le besé la mejilla antes de irme. Eso nos confundió a ambos. El matrimonio es así de inconveniente. Puedes estar furiosa con alguien y aún así amarlo lo suficiente como para darte cuenta de que no ha almorzado. Susan me conocía desde hacía 17 años y poseía el raro don de dejarme hablar sin convertir mi vida en un drama judicial. Le dio a Lucy rodajas de manzana y mantequilla de maní, me sirvió café y dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Bien. Fruncí el ceño. Bien. La gente toma decisiones terribles cuando decide que necesita una respuesta para el martes.
Así era Susan. Muy reconfortante, siempre y cuando no necesitaras consuelo real. Más tarde esa tarde, Melissa llamó. Casi lo ignoró. Respondí principalmente porque quería saber si Patricia la había enviado de nuevo. No lo hizo, dijo Melissa inmediatamente. Has desarrollado la capacidad de leer la mente. No, tú has desarrollado un tono. ¿Justo? Preguntó cómo estábamos Daniel y yo. Debería haber dicho bien. En cambio, le dije la verdad. No sé si confío en él en este momento. Melissa se quedó en silencio. Lo entiendo. Lo amo. Ese no es el problema. ¿Cuál es? Necesito saber si realmente está cambiando o si solo está reaccionando porque la Navidad se puso fea. Miré a través de la ventana de la cocina de Susan. Lucy estaba en el patio trasero intentando ponerle una bufanda al labrador extremadamente paciente de Susan. Necesito algo de espacio para resolver eso. Melissa dijo que lo entendía. Eso debería haber sido el final. Una hora después, Daniel llamó. ¿Le dijiste a Melissa que me dejas? Cerré los ojos. No. Mamá acaba de llamar y decir que planeas llevarte a Lucy y marcharte. Lo supe de inmediato. Melissa, aparentemente. Colgué y la llamé. Respondió con, Clare, puedo explicarlo. Nunca un comienzo prometedor. Le dijiste a Patricia. No dije que lo dejaras. Le dije que necesitabas espacio. Estaba molesta. No paraba de preguntar qué pasaba, y yo. Y tú le llevaste la información directamente a ella. No intentaba hacerte daño. Melissa, sigues diciendo que no quieres ser como tu madre. Silencio. Entonces deja de llevarle información. Esta vez no se defendió. Lo siento. Te creo. Eso pareció sorprenderla. Pero no lo vuelvas a hacer. Cuando Lucy y yo llegamos a casa, el coche de Robert estaba afuera. Estaba sentado con Daniel en la cocina. Quería hablar contigo, dijo. Daniel empezó a levantarse. Robert negó con la cabeza. No, tú también deberías oírlo. Me miró. Te debo una disculpa. Por lo de Navidad. Por mucho más tiempo que Navidad. Me dijo que durante la mayor parte de su matrimonio, había tratado la ira de Patricia como un incendio en la cocina. Sofócalo rápido. No preguntes qué lo inició. Si estaba enojada con Daniel, suavízalo. Si estaba enojada con Melissa, arregla el problema. Si estaba enojada conmigo, aparentemente la solución más fácil era decirme que no me lo tomara como algo personal. No mantuviste la paz, Robert, dije. Él me miró. Simplemente trasladabas la incomodidad a quien se quejara menos. Se quedó pensando en eso, luego asintió. Tienes razón. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. La oficial de préstamos. Me metí en el pasillo. Clare, tienen luz verde para cerrar el viernes por la mañana. De hecho, me apoyé en la pared. De verdad. De verdad. A las 9:30. Traigan sus identificaciones y prepárense para firmar sus nombres aproximadamente 800 veces. Me reí. Fue la primera risa genuina que había tenido desde la víspera de Navidad. Cuando volví a la cocina, Daniel pudo deducirlo por mi cara. Tenemos luz verde. Tenemos luz verde. Se levantó y me abrazó. Le dejé. Durante quizás 30 segundos, todo el lío pareció más pequeño. Habíamos superado el papeleo. Robert había cumplido su palabra. Daniel finalmente estaba diciendo la verdad. Quizás Patricia finalmente se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Entonces el teléfono de Daniel vibró. Leyó el mensaje. Sus cejas se levantaron. ¿Qué? Me pasó el teléfono. Era de Patricia. Me equivoqué. Quiero disculparme con Clare. Por favor, traigan a Lucy mañana. Lo leí 2 veces.
Daniel dijo en voz baja, eso es algo. Lo era. Patricia Bennett no decía me equivoqué. No en mi experiencia. Tal vez Robert la había convencido. Tal vez la Navidad también la había asustado. Tal vez perder el control por una vez la había obligado a mirarse a sí misma. Quería creer eso. 20 minutos después, sonó mi teléfono. La tía de Daniel, Carol. Después de una incómoda charla navideña, dijo, espero que tú y Patricia puedan arreglar esto. Está destrozada. Me imagino que todos lo están. Dice que no la dejas ver a Lucy. Miré a Daniel. Carol continuó, cree que estás usando a la niña para castigarla. Ahí estaba. Le di las gracias a Carol y terminé la llamada. Daniel no preguntó. Había oído suficiente. Le devolví su teléfono. La disculpa de tu madre no es una disculpa. Sus hombros cayeron. No. Quiere acceso. Se sentó. Por una vez, no me dijo que le diera una oportunidad a Patricia. Solo dijo, entonces que se explique delante de todos. Lo miré. ¿Todos? Todos los que estaban allí. Robert asintió lentamente. Tal vez eso es lo que debería haber pasado hace años. No estaba entusiasmada con otra reunión familiar de los Bennett. La última había salido excepcionalmente mal. Pero esta vez, Lucy no estaría allí. Y esta vez, no me iba a sentar en silencio mientras todos los demás decidían lo que me había pasado. Nos reunimos la tarde siguiente en un restaurante que Robert eligió, a unos 15 minutos de su condominio. Territorio neutral. Esa fue mi condición. Mi otra condición fue que Lucy no estaría allí. Susan la tenía por la tarde, y cuando la dejé, Lucy apenas levantó la vista de la casa de muñecas el tiempo suficiente para despedirse. Estuve agradecida por eso. Pasara lo que pasara en esa mesa, mi hija ya había asistido a demasiadas reuniones familiares de los Bennett. Cuando Daniel y yo entramos en el comedor privado, todos los demás estaban allí, Robert, Patricia, Melissa, la tía de Daniel, Carol, y su primo Mark, ambos habían estado en la cena de Navidad. Patricia miró detrás de nosotros. ¿Dónde está Lucy? Ni hola, ni ¿cómo estás? ¿Dónde está Lucy? Me quité el abrigo. Ella no es parte de esta conversación. Los labios de Patricia se tensaron. Pensé que el punto era volver a unir a esta familia. El punto es hablar de lo que pasó. Sé lo que pasó. Bien. Eso debería ahorrar tiempo. Daniel me miró. No intentaba ser graciosa. Simplemente salió así. Nos sentamos. Nadie pidió comida. Un pobre camarero entró con los menús, echó un vistazo a la habitación y aparentemente decidió que el servicio de pan no valía la pena morir por él. Patricia empezó. Les pedí a todos que vinieran porque quiero disculparme. Esperé. Juntó las manos sobre la mesa. Siento que las cosas se pusieran tan emotivas en Navidad. Seguí esperando. Aparentemente, eso era todo. Melissa bajó la mirada. Daniel dijo, mamá. ¿Qué? Eso no es una disculpa, dije. Lo siento. ¿Por qué? Patricia pareció ofendida por la pregunta. ¿Por qué todo se fuera de las manos? Finalmente hablé. Me golpeaste 3 veces. Sus ojos se movieron hacia mí. Sí, Claire. Perdí los estribos. Me golpeaste 3 veces. Te oí. Entonces dilo. Robert se movió en su silla. Patricia miró alrededor de la mesa, tal vez esperando que alguien la rescatara. Nadie lo hizo. Bien. No debería haberte abofeteado. 3 veces, dije. Oh, por el amor de Dios. Ahí estaba. La disculpa había durado unos 40 segundos. Patricia se echó hacia atrás. Tú y Melissa estaban discutiendo. Fuiste irrespetuosa en mi casa. Reaccioné mal. Melissa levantó la vista. Mamá, no me metas en esto.
Tú estabas allí. Igual que todos los demás. Patricia la ignoró. Ya he admitido que no debería haber perdido los estribos, pero Clare ha pasado 3 días actuando como si la hubiera atacado sin motivo. Daniel dijo, no hay ningún motivo que haga que golpear a mi esposa esté bien. Patricia se volvió hacia él. Estoy hablando con Clare. No, dijo Daniel. Estás hablando de mi esposa. Hay una diferencia. No lo miré, pero lo oí. Patricia también. Cambió de dirección. Y esta ridícula acusación de que llamé basura a Lucy tiene que parar. Mi estómago se contrajo. ¿Lo hiciste? No. Estaba enojada. Señalé hacia la puerta y te dije que tomaras tus cosas y te fueras. La miré fijamente. Eso no se parecía en nada a lo que había dicho. ¿Señalaste a Lucy? No lo hice. Sí, lo hiciste. Creo que lo recordaría. Melissa habló antes de que yo pudiera. Mamá. Patricia la miró. Señalaste directamente a Lucy. La habitación se quedó muy quieta. Patricia parpadeó. Melissa tragó saliva. Dijiste, toma esa basura y lárgate. La estabas mirando a ella. Melissa, mantente al margen de esto. Estaba sentada a 2 metros. Tú estabas alterada. Clare también. Eso no significa que ella lo imaginara. Patricia miró a su hija como si Melissa hubiera cambiado de idioma a mitad de la frase. Luego miró a Robert. Él no ayudó. Fue entonces cuando Patricia dejó de disculparse por completo. ¿Sabes qué?, dijo. Estoy cansada de que me conviertan en una especie de monstruo porque Clare es sensible sobre sus orígenes. Ahí estaba. El arma vieja. La clase. Mi infancia. El pequeño dúplex que mis padres alquilaban. Las camisas de trabajo de mi padre. Los cupones de mi madre. Cosas que Patricia nunca había insultado lo suficientemente directamente como para que Daniel lo llamara cruel, pero nunca lo suficientemente sutil como para que yo no me diera cuenta. Siempre ha estado resentida, continuó Patricia. Desde el principio. Daniel tuvo oportunidades antes de casarse con ella. Podría haber entrado en negocios con Rick. No, lo dijo Daniel en voz baja. Patricia se detuvo. ¿Qué? Clare no me obligó a rechazar el trabajo del tío Rick. Patricia frunció el ceño. Sé lo que pasó. No, no lo sabes. Se inclinó hacia adelante. Yo no quería el trabajo. No quería al tío Rick como mi jefe. Clare me dijo que tomara mi propia decisión. Patricia me miró, luego a él. Daniel continuó, tampoco me obligó a saltarme el viaje a Outer Banks. Yo no quería ir. Daniel. Y acción de gracias en casa de su madre. Mi decisión. ¿Lo de la guardería? Yo. ¿Rechazar tu oferta de pago inicial? También yo. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Daniel estuvo en silencio por un segundo. Porque fui un cobarde. Nadie se movió. Me miró antes de continuar. Dejé que culparas a Clare porque era más fácil que tenerte enojada conmigo. Patricia negó con la cabeza. Eso es ridículo. No, es verdad. Así que ahora me estás culpando por tus problemas matrimoniales. Daniel casi sonrió. No, me estoy culpando a mí mismo por los míos. Eso la calló por unos segundos. Luego se volvió hacia mí. Bien. Aparentemente, todos han decidido que eres completamente inocente. Yo no dije eso. Entonces, ¿qué quieres, Clare? Quiero que dejes de mentir sobre la Navidad. No estoy mintiendo, Patricia. Y Lucy tiene 3 años. Ni siquiera entiende lo que dije. Eso fue suficiente. Oí mi propia voz antes de tener tiempo de controlarla. Te vio golpear a su madre 3 veces. Nadie en la mesa se movió. Incluso Patricia se quedó en silencio. Bajé la voz.
No necesitaba entender la palabra. Entendió que la estaba señalando. Entendió que estabas gritando. Entendió que todos en esa mesa tenían miedo de detenerte. La cara de Patricia enrojeció. Deja de hacerme parecer un monstruo. Entonces deja de pedirnos que reescribamos la Navidad. Empujó su silla hacia atrás. He terminado. Robert dijo, Patty. No. Aparentemente, esto es un juicio ahora. Se levantó y agarró su bolso. Luego miró a Daniel. Vamos, nos vamos. Daniel no se movió. Patricia esperó. Daniel. Él permaneció sentado a mi lado. Estoy sentado con mi esposa. Conozco a mi esposo desde hace 14 años. Le he oído decir cosas más impresionantes, más románticas, ciertamente más largas. Nada significó nunca más para mí que esas 5 palabras. Patricia lo miró fijamente. Así que esto es lo que ella quería. No, dijo Daniel. Esto es lo que debería haber hecho hace años. Ella me miró. ¿Qué exiges exactamente? No estoy exigiendo nada. Me estás quitando a mi nieta. Por ahora, sí. Su boca se abrió. Continué. Si quieres una relación normal con Lucy de nuevo, necesitas reconocer que me golpeaste, necesitas reconocer cómo la llamaste y necesitas dejar de tratar cada decisión que Daniel toma como algo que yo te hice a ti. Patricia soltó una risa amarga. Así que tengo que suplicar. No, negué con la cabeza. Tienes que asumir la responsabilidad. Se volvió hacia Robert. Vi el viejo reflejo en su cara. ¿Arregla esto? Robert no lo hizo. En su lugar, dijo, echaste a una niña de 3 años de nuestra casa en Navidad. Yo no eché a Lucy. Yo estaba allí, Patty. Se detuvo. Robert continuó. Y ya que estamos aclarando las cosas, el dinero de Daniel se queda con Daniel. El de Melissa se queda con Melissa. No voy a retirar nada. Patricia miró alrededor de la mesa. Por una vez, no quedaba nadie para reorganizar la realidad para ella. Cogió su abrigo y se fue. Nadie la siguió. La puerta se cerró. Durante varios segundos, todo lo que pude oír fue la música del restaurante que llegaba débilmente a través de la pared. Melissa me miró. Debería haberla detenido en Navidad. Sí, dije. Ella asintió. Y no debería haberle dicho a mamá lo que dijiste sobre Daniel. No. Lo siento. Le creí. Eso no reparó mágicamente nada. Pero fue honesto. Agradezco que lo digas. Robert miró la silla vacía donde había estado su esposa. Daniel buscó mi mano debajo de la mesa y la tomó. Esta vez, dejé que la sostuviera. A la mañana siguiente, a las 9:30, se suponía que debíamos cerrar la compra de nuestra casa. Una semana antes, había pensado que firmar esos papeles sería la decisión más grande que tomaría ese mes. Para entonces, la casa era casi la parte fácil. La pregunta más difícil era si Daniel y yo podríamos construir algo diferente dentro de ella. A la mañana siguiente, firmé mi nombre 27 veces. Las conté. Nuestra oficial de préstamos me había advertido que parecerían 800, así que 27 me pareció casi razonable. Daniel y yo nos sentamos uno al lado del otro en una sala de conferencias de la compañía de títulos mientras una mujer llamada Joanne deslizaba papeles sobre la mesa y explicaba los impuestos, el depósito en garantía, el seguro y varias otras cosas que habría jurado que ya habíamos discutido 6 veces. Lucy estaba con Susan de nuevo. Estaba agradecida. Comprar una casa es emocionante para los adultos. Para una niña de 3 años, es principalmente ver a tus padres firmar papeles mientras te dicen que no toques una grapadora. Joanne le entregó otro documento a Daniel. Lo firmó, luego me pasó el bolígrafo. No más esconderme detrás de ti, dijo en voz baja. Joanne levantó la vista. Me imagino que había oído cosas más extrañas en los cierres. Miré a mi esposo. Entonces no lo hagas. Firmé.
Eso fue todo. Ninguna gran declaración, ninguna promesa de que todo entre nosotros se hubiera arreglado de repente. Solo dos personas poniendo sus nombres en la misma página y entendiendo que el acuerdo más difícil no estaba escrito allí. Para la hora del almuerzo, teníamos las llaves. Cuando recogimos a Lucy y fuimos a la casa, gritó antes de que Daniel hubiera detenido completamente el coche. Mi árbol. Se refería al arce fuera de su dormitorio. Corrió por la puerta principal, subió las escaleras y entró directamente en el dormitorio más pequeño. Este es mío. Daniel se apoyó en el marco de la puerta. Nos dimos cuenta. Señaló la ventana. ¿Y el árbol? El árbol está afuera. Mi árbol está afuera. Aparentemente, la ley de propiedad funcionaba de manera diferente cuando tenías 3 años. Comimos pizza en el suelo de la sala porque nuestros muebles no llegaban hasta el día siguiente. Había cajas de cartón por todas partes, sin cortinas, y una lámpara en el pasillo que hacía un leve zumbido. Era perfecto. No porque fuera una casa de ensueño. No lo era. Los gabinetes de la cocina eran más viejos que nuestro matrimonio, y el baño de arriba tenía un lavabo azul que parecía haber sobrevivido a varias administraciones presidenciales. Pero nadie podía entrar por la puerta principal porque creyeran que la familia les daba derecho a hacerlo. Esa tarde, Daniel volvió de la ferretería con 2 llaves extra. Puso una en mi llavero. Luego levantó la otra. ¿Quién se queda con esta? La miré. 3 años antes, Patricia nos había ofrecido dinero para el pago inicial y había hablado de su futura llave de la casa antes de que hubiéramos mirado siquiera una casa. Abrí el cajón de los trastos de la cocina. Nadie todavía. Daniel la dejó caer dentro. Me parece bien. Patricia no me habló durante casi 6 semanas. Habló de mí bastante. Lo sé porque los parientes tienen una habilidad notable para entregar información que nadie solicitó. Una tía llamó a Daniel para decir que su madre estaba desconsolada. Otra dijo que Patricia sentía que le habíamos quitado a su nieta. Daniel dejó de dar explicaciones. Eso era nuevo. Decía, mamá sabe lo que pasó, o ella sabe lo que tiene que hacer. Luego cambiaba de tema. No decía, Clare no se siente cómoda. No decía, Clare cree que deberíamos esperar. Ya no me convirtió en la guardia fronteriza. También eran sus límites. Robert cambió de maneras más silenciosas. Patricia intentó usarlo como mensajero al principio. Tu madre quiere saber si Lucy puede venir el domingo. Daniel preguntó, ¿mamá tiene mi número? Robert se rió. Entendido. Un par de semanas después, nos dijo que había empezado a ver a un terapeuta. Me sorprendió. Entonces, ¿tú y Patricia van juntos? No, negó con la cabeza. Este es para mí. Dijo que había pasado 45 años creyendo que evitar el conflicto lo hacía una persona tranquila. Su terapeuta aparentemente le había presentado la incómoda posibilidad de que a veces eso solo lo hacía inaccesible. Me gustaba más mi versión, me dijo. Me imagino. Melissa y yo tardamos más. Se disculpó de nuevo por repetir lo que le había dicho. Lo acepté. Eso no significaba que empecé a llamarla todas las tardes. La confianza no es un interruptor de luz. Pero dejó de defender a Patricia automáticamente. Y yo dejé de asumir que cada llamada suya venía con una agenda. Durante su separación, también comenzó a manejar más de sus propios problemas financieros en lugar de dejar que Patricia prometiera arreglarlo todo. Nos volvimos cordiales, luego ocasionalmente amigables. Para cuñadas, eso calificaba como un progreso significativo. Patricia finalmente me llamó en febrero. ¿Podemos vernos? Casi dije que no. En cambio, nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Público, neutral. Las viejas costumbres tardan en morir. Llegó antes que yo. Durante los primeros 10 minutos, habló de todo menos de la Navidad. Había estado bajo estrés. La separación de Melissa la había preocupado. Vender la casa vieja había sido emotivo. Había bebido vino.
Se sentía excluida de los planes de Daniel. Escuché. Luego cogí mi bolso. Patricia se detuvo. ¿A dónde vas? A casa. No he terminado. Creo que sí. Me miró fijamente. Me levanté. Luego dijo, Clare. Algo en su voz me hizo esperar. Miró su café. ¿Te golpeé? Me volví a sentar. Tragó saliva. 3 veces. No dije nada. Y llamé basura a Lucy. Hubo una larga pausa. No hay excusa para ninguna de las dos cosas. Eso era todo lo que había querido de ella. No humillación, no súplicas. Realidad. Gracias por decir lo que realmente pasó. Ella asintió. Luego, porque seguía siendo Patricia, esperó aproximadamente 15 segundos antes de preguntar, ¿cuándo puedo ver a Lucy? Casi sonreí. Daniel y yo lo hablaremos. No le gustó esa respuesta, pero la aceptó. La primera visita fue el fin de semana siguiente. 1 hora en nuestra casa. Daniel y yo estábamos ambos presentes. Patricia le trajo a Lucy un libro para colorear, y para su crédito, no llegó con un camión lleno de culpa disfrazada de regalos. Las cosas no fueron mágicamente normales después. A veces Patricia reincidía. Criticaba algo que yo cocinaba o le decía a Daniel lo que necesitábamos hacer con el patio. Ahora, Daniel la corregía. Mamá, ¿estamos bien? A veces se irritaba. A veces terminábamos la visita. Aprendió lentamente. Nosotros también. Para la siguiente Navidad, decidí que quería ser la anfitriona de la cena. No 20 personas, no una actuación. Solo Robert, Patricia, Melissa y sus hijos, Susan y nosotros. A mitad de la cena, Lucy volcó la salsa de arándanos. Se deslizó por el mantel en una espectacular ola roja. Todos se quedaron helados. Incluso yo. Patricia miró el desastre, luego a Lucy. Lucy parecía aterrorizada. Patricia se levantó, agarró un paño de cocina y dijo, bueno, por eso alguien inventó las lavadoras. Me reí. No pude evitarlo. Robert también se rió. La habitación se relajó. Y no, ese momento no borró la Navidad anterior. No quería que lo hiciera. Durante años, había confundido la resistencia con la madurez. Pensé que ser una buena esposa significaba absorber un insulto más porque responder podría hacer la cena incómoda. Daniel pensaba que ser un buen hijo significaba mantener a su madre calmada. Robert pensaba que ser un buen esposo significaba prevenir discusiones. Melissa pensaba que aceptar la ayuda de Patricia significaba aceptar la versión de Patricia de todo. Todos lo habíamos llamado paz. En su mayoría, era miedo con mejores modales. Más tarde esa noche, Lucy estaba frente a nuestro árbol de Navidad colgando adornos. Puso una estrella de plata a unos 8 centímetros del suelo. Daniel se agachó y la movió más arriba. Lucy frunció el ceño, la quitó y la volvió a poner justo donde la había tenido. Dije, yo la dejaría. Daniel levantó ambas manos. Estoy aprendiendo. Después de que todos se fueron, estaba guardando las sobras cuando abrí el cajón de los trastos de la cocina. La llave de repuesto todavía estaba allí. Patricia no la tenía. Robert no la tenía. Melissa no la tenía. Quizás algún día alguien la tendría. Ese ya no era realmente el punto. Durante años, Patricia había actuado como si estuviera decidiendo si yo pertenecía a su familia. Me llevó hasta los 44 años entender que había estado haciendo la pregunta equivocada. Yo ya tenía una familia. Y esta vez, nadie más iba a decidir lo que sucedía dentro de su puerta principal. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien a quien todavía amabas, probablemente sepas que no es tan simple como alejarte. A veces, la parte más difícil es aprender a quedarse sin desaparecer.